de Dios. Primero de Reyes 18:20. En el contexto de esta palabra, estamos en un tiempo sumamente difícil para el pueblo de Israel. Y yo le voy a decir algo en esta mañana. El momento más difícil para una nación, para un pueblo, para una iglesia, para una familia, para una persona. El momento más difícil que pueda venir a nuestra vida no son las pruebas, no son las enfermedades. El momento más crítico para una nación, para un pueblo como el pueblo de Israel, para una iglesia, para un cristiano, un discípulo de Cristo, es cuando hay una profunda decadencia espiritual. Cuando hay una profunda decadencia espiritual en la vida de un pueblo, de una nación, de una iglesia, de un discípulo, de una oveja del Señor, es la peor crisis. Y le voy a decir por qué. Porque cuando hay una crisis espiritual, todo la enfermedad, pruebas, crisis financiera, hambruna, cuando hay una crisis espiritual, eso no se va a quitar. Eso va a ir aumentando de menos a más. Lo espiritual, levante sus manos y diga conmigo esta frase: lo espiritual gobierna todo, regula todo, controla todo. Usted no se ha dado cuenta, pero ha declarado algo muy poderoso. No es lo material, no es lo físico, no es lo tangible gobernando el mundo terrenal, es lo espiritual. ¿Por qué menciono todo esto? Porque usted, si está bien, usted está bien con Dios, está en una comunión con la palabra, está en una comunión con el cuerpo de Cristo, la iglesia, está en comunión con el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Yo le digo, pueden venir algunas crisis, pero son temporales. No se pueden quedar estacionadas ahí, porque la luz del poder de Dios, el poder de la presencia de Dios va a disipar todo eso. Entonces, lo que vamos a leer, en el contexto espiritual, Israel está viviendo una crisis de todo. Una crisis de valores, una crisis de hambre, una crisis donde no ha llovido. Más de 3 años sin llover, sequía, falta de granos, hambre, muerte por doquier. Hay una crisis material fuerte, pero todo eso se debe a que hay una crisis en el corazón de la nación de Israel, en el corazón del pueblo de Dios. Su crisis era espiritual. Gloria a Dios que siempre se levantan hombres de Dios para sacudir esa crisis. Y vamos a leer, dice la palabra de Dios, primer libro de Reyes, versículo 18, dice el verso 20 y 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y no eran profetas de Dios, eran profetas de Baal. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y entonces aquí en la historia
el profeta Elías reta a 850 sacerdotes paganos y les dice: vamos a ofrecer un sacrificio a Dios y hagan ustedes el sacrificio, y el Dios que responda por medio de fuego, ese va a ser Dios. Elías lo que quería hacer era dejar manifiesto delante de la nación de Israel quién era el verdadero Dios, quién era el Dios vivo y verdadero, porque el pueblo se había olvidado del Dios vivo y verdadero. Y entonces los profetas levantan un altar, porque en aquel entonces los únicos altares que había eran altares paganos, altares que no eran de Dios. Y dice la palabra del Señor, Elías los reta, y Elías volvió a decir al pueblo, verso 22: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Eran de Baal, pero había otros 400 profetas y paganos. Eran 850 por todos. Dénsenos pues los bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondréis debajo. Invocad, verso 24: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y aquí viene el poder de un hombre de Dios. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese va a ser ¿qué? Ese va a ser Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, verso 25: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo del altar. Entonces verso 26 dice: ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. Verso 27: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque Dios quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Verso 28: y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Verso 29: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Viene el verso 30, y realmente en el verso 30 Dios nos pinta la historia, nos pinta el cuadro, no solamente de lo que estaba pasando en ese tiempo, sino Dios nos pinta el cuadro de lo que está pasando actualmente en el pueblo de Dios, que es la iglesia. En aquel tiempo el pueblo de Dios era la nación de Israel. Y dice la palabra del Señor, versículo 30: entonces dijo Elías al pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Dice la palabra: y arregló el altar de Jehová que estaba, otra vez, dígalo conmigo, y arregló el altar de Jehová que estaba. Toda la decadencia espiritual, moral, toda la decadencia, falta de poder, falta de autoridad, falta de unción, falta de sanidad, falta de liberación, toda la decadencia que pueda haber en una nación, en una iglesia, en un individuo, en una familia, se debe a solamente una cosa. ¿Cuál era el problema? No había altar.
No había altar en la vida de la nación de Israel. No había altar en la vida de los sacerdotes. Y no había altar en la vida de cada oveja del pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios que el altar de Jehová estaba ¿cómo? A ver, dígalo fuerte. El altar de Jehová ¿cómo estaba? Arruinado. Y dice verso 31, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Este hombre se levanta. Verso 32 dice: edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Verso 33, preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo: aún hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Verso 35, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová. ¿Podrían leer esto conmigo? Esta es una de las oraciones en la Biblia más significativas. Una oración que cancela la maldad. Una oración que trae rompimiento en la esfera espiritual. Una oración que provoca un tremendo avivamiento. Dice la Biblia, vamos a leerlo unidos. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Esa fue su oración. ¿Cuál fue el resultado? Verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y una de las cosas que Dios me ha mostrado para que el pueblo de Dios tenga un año bendecido, prosperado y en victoria, es que si tú quieres que este año sea majestuoso, sea poderoso, sea un año, el mega año, una de las cosas fundamentales que Dios me ha mostrado es que tenemos que cuidar el altar. Los altares de Dios es el fundamento para que Dios no solamente reciba lo que nosotros le ofrecemos, sino es el fundamento para que caiga fuego del cielo. Presencia manifiesta de Dios. El fuego en la Biblia siempre tiene que ver con la presencia manifiesta de Dios. Moisés en el desierto dice que la Biblia que vio una zarza ardiendo. Esa zarza ardiendo era la presencia de Dios. Cuando Salomón ofrece el sacrificio de 20 y tantos mil bueyes y 123,000 ovejas, dice la palabra de Dios que puso el altar y ofreció sobre el altar, adoró, cayó fuego del cielo y la gloria de Dios llenó la casa. Escúcheme bien, si no hay altar,
como la base de nuestra adoración, si no hay altar como fundamento de lo que usted le quiera ofrecer a Dios, dice Dios, yo no te recibo nada. Si tú no tienes un altar en tu vida con Dios cada día, cada mañana, cada noche, si tu corazón no es un altar de alabanza, de gratitud, de adoración, de oración, de intercesión, como un estilo de vida, dice Dios, tú puedes ofrecerme nada, pero yo no recibo nada. Si no hay un altar, yo no puedo recibirte nada. Y si yo no puedo recibirte nada, yo no te puedo dar nada tampoco. Ahora muchos de vosotros vamos a entender por qué razón tú vienes los domingos a la iglesia y no pasa nada en tu vida. No te digo que no es bueno, es bueno. Por lo menos recibes una palabra, algo de Dios. Por lo menos los piojos, las pulgas espirituales se van, pero no pasa nada más. Dios me mostraba, enséñale a la iglesia el poder de los altares. Y ese fue el tema que enseñé el día miércoles a grupos de 2. Así es que no se pierdan. Yo voy a seguir fluyendo sobre los altares, pero hoy les voy a hablar de otra cosa. Solamente para que tengan idea, la palabra altar aparece en la Biblia por lo menos más de 400 veces. Y significa un lugar alto en forma de mesa o meseta. Era el altar. Bíblicamente solamente era consagrado, debería ser consagrado específicamente a Dios para 4 cosas: quemar incienso, sacrificios, ofrecer ofrendas, incluso hasta de granos, quemar la grosura y quemar incienso. Para eso era el altar. El altar originalmente fueron montículos de polvo, de tierra. Después Dios dijo que podían hacerlo de piedras, pero después vemos que los altares son de metales preciosos como bronce, plata, oro. Y actualmente Dios nos dice que no debe faltar el altar. Esos altares en el Antiguo Testamento eran un cuadro, una figura de lo que ahora nosotros íbamos a hacer en el Nuevo Testamento. Porque Romanos capítulo 12 versículo 1 dice que nosotros mismos somos el sacrificio y que debemos ofrecernos sobre el altar, nosotros como sacrificios ya no muertos, sacrificios vivos. Y todo altar que no sea destinado para Dios es satanismo. Todo altar que no sea consagrado a Dios es hechicería, es paganismo. Y yo quiero comenzar a hablarles. El Señor me hablaba, yo estaba leyendo la palabra, es otra palabra la que yo estaba leyendo en mi lectura normal. Y cuando leo esa palabra, el Espíritu Santo viene y me dice: ¿sabes qué? Es que tú no has entendido, ni mi pueblo ha entendido el poder de los altares. Y en ese momento el Señor me comienza a revelar cómo es que todas las personas que edificaron altares recibieron de Dios cosas increíblemente maravillosas. Elías construye un altar y sucesos sobrenaturales comienzan a suceder. No solamente cayó fuego del cielo, más de 3 años no había llovido y de momento viene una lluvia. Salomón edifica altar y dice la palabra de Dios que Dios le sale al encuentro, se le aparece y pacta con él. Y le dice: te voy a dar no solamente sabiduría, te voy a dar todo lo demás. Aún lo que no pediste te lo voy a dar. Riquezas, vida, fama, la vida de tus enemigos. Tendrás tanta gloria como ningún otro rey ha tenido. Interesante que Dios le sale al encuentro después de que edifica un altar. Noé, tan luego baja del arca, construye un altar. Y Dios dice que percibe olor fragante y le dice:
termina el ciclo de maldición, ahora va a comenzar un nuevo ciclo de bendición. O sea, ¿cómo es que un altar puede cerrar ciclos de maldición? Y cuando tú levantas el altar y comienzas a adorar, comienzas a orar, a interceder, a rendirte, a reconciliarte con Dios, porque los altares son reconciliación con Dios. Puedes cerrar ciclos de enfermedad, ciclos de pobreza, ciclos de deuda, ciclos de calamidad y abrir ciclos de bendición. Altares. Todos los hombres que construyeron altares fueron increíblemente empoderados por Dios. Si es que en este momento yo quiero compartirte algunas cosas muy poderosas sobre los altares. Número uno, los que están apuntando. Edificar altares en tu vida, familia y en la iglesia es una orden de Dios. Di conmigo, edificar altares es una orden de Dios. Es una orden de Dios. Realmente el altar es el punto de encuentro entre Dios y sus sacerdotes espirituales. Tú eres un sacerdote espiritual. Yo soy un sacerdote espiritual. El altar es el punto de encuentro. Y es una orden de Dios. No es que si quieres, no es que si puedes, no es que si lo sientes. Ay, pastor, es que mi esposo no me deja. No. Es un asunto personal. Éxodo 20:24 dice la palabra de Dios: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Y luego dice, hay algo tremendo en esta palabra. Mira, la promesa de Dios. Cuando tú eres obediente a levantar un altar en el cual como sacerdote espiritual puedas ofrecer sacrificios espirituales, dice la palabra, una vez que me hagas altar, me ministres a mi nombre delante de ese altar. Dice el final del versículo, que dice, vendré a ti y qué. Vendré a ti y qué va a pasar. Hay pueblo de Dios. Pueblo de Dios, despierta. Vendré a ti. Vendré a ti y te bendeciré sobre el fundamento de un altar, sobre la obediencia de un altar, sobre el deseo, la pasión de ministrar a Dios delante del altar. Es una orden. Romanos 12:1 dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. ¿Tienes algo que presentarle a Dios esta mañana? ¿Tienes algo que ofrecerle a Dios esta mañana? Pero para que tú se lo ofrezcas, tiene que haber primero un ¿qué? Un altar. O sea, ¿cuál es la problemática que estamos viviendo el día de hoy, amada iglesia? Que no hay altares. Hay emoción. Hay mucha emoción en las congregaciones de hoy. Y no estoy en contra de que la gente dance. Es hermoso danzar ante la presencia de Dios, pero si tú no tienes un altar entre semana, no sirve de nada. Esto es poderoso. Levantar un altar, construir un altar, es una orden y es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Porque los altares tenían que estar ministrando los sacerdotes mañana y tarde, y había una orden de parte de Dios: el fuego nunca se debe apagar sobre mi altar.
Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo está pidiendo: hermano, despierta, oveja del Señor, entiende. Os ruego, os suplico que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Pero ¿sobre qué lo ibas a presentar? Pregunto. Tú tienes aquí la oveja para el sacrificio, ¿verdad? ¿Y la oveja sobre qué se iba a poner? Si tienes oveja pero no hay altar, Dios no lo recibe. O sea, el sacrificio tuyo y mío tiene como fundamento el altar. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es una orden. Número 2, todos los hombres de Dios que el Señor usó de una manera sobrenatural siempre fueron constructores y edificadores de altares. Escúchame algo, esto es algo muy importante, porque muchos dicen: pastor, yo anhelo ser un hombre de Dios. ¿Cuántos aquí anhelan ser hombres de Dios? Y entiéndeme, ser un hombre de Dios no es aquel típico hombre que viste con una vestidura tal vez religiosa, que pone su cara de San Martín de Porres. No, estoy hablando de un hombre de Dios. ¿Sabes una cosa? El requisito es levantar altares, es construir altares. Este es el prerequisito para ser un varón de Dios y una mujer de Dios. Este es el secreto para ser usados e investidos por el poder de lo alto. Si no hay altar, no hay poder de Dios sobre tu vida. Otra vez, si no hay altar, no hay manifestación de la presencia de Dios sobre tu vida. No lo hay. No lo hay. Noé edificó altar, Abraham edificó altares, Isaac edificó altares, Jacob edificó altares, Elías edificó altares, David. Para ser hombres de Dios, mujeres de Dios, necesitamos aprender a ser constructores de altares. Número 3, los responsables de los altares son los sacerdotes de Dios. Escúchame bien. Los responsables de los altares son los sacerdotes de Dios. Y esto, amados, es muy importante que lo podamos digerir, porque pensamos que el responsable del altar solamente es el pastor. Son los pastores de la iglesia, ellos son los responsables del altar. O pensamos que es el asesor de red o el pilar de red, ellos son los responsables del altar. No. El responsable del altar de Dios son todos ustedes, todos nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Mira lo que dice la palabra de Dios. Levítico 6:13 dice la palabra de Dios: el fuego del altar arderá continuamente en el altar, no se apagará. Levítico 6:13. Levítico 6:12. Mire lo que dice Levítico 6:12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote, ¿quién? Sino que el sacerdote pondrá en él leña. ¿Cada cuánto? Cada domingo. No, el sacerdote tendría que poner fuego en el altar, la leña, cada mañana y cada tarde, noche, las 6 de la tarde, para ser exactos. Ahora usted me está diciendo: pastor, eso es el Antiguo Testamento. No, mi amado,
Este es un principio que Dios sigue y respeta hasta el Nuevo Testamento. Dice la Biblia, Nuevo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Primera de Pedro 2:9 dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 2:9 dice la palabra: mas vosotros, vosotros, ¿quiénes? ¿Vosotros quiénes? Yo, diga yo. Mas vosotros sois linaje escogido, mas vosotros sois real ¿qué? ¿Real qué? Oh, tú eres sacerdote aunque no tengas túnica de sacerdote. Tú eres sacerdote aunque no tengas la cara de sacerdote. Tú eres sacerdote. Dios te levantó como sacerdote. Somos, y no cualquier sacerdote. Dice la Biblia, real. ¿Sabes quiénes eran los reales sacerdotes del Antiguo Testamento? Toda la descendencia de Aarón eran los reales sacerdotes. Pero ahora nosotros somos reales sacerdotes porque el que nos hizo sacerdotes fue Jesucristo. Por medio de Jesucristo, tú y yo somos real sacerdocio. Ahora, Primera de Pedro 2:5. Mira, aquí llegamos al punto donde tú entiendes. O sea, ¿quiénes son los responsables de los altares? ¿Quiénes son? Diga yo. Yo, porque yo soy real sacerdocio por mi Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:5 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: vosotros también, amén, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y ¿qué más? Y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Déjame decirle que todo el Antiguo Testamento tan solo era un cuadro de lo que usted y yo íbamos a hacer en el Nuevo Testamento. Todo lo que está escrito, que los sacerdotes llevaban los sacrificios, quemaban las ofrendas, llevaban los holocaustos, ponían incienso, ponían leña y estaban velando porque no faltara el fuego sobre el altar. Todo eso estaba hablando de usted. Todo eso estaba hablando de mí, de que un día usted y yo nos iba a levantar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Iba a ser de usted y de mí un real sacerdocio. Y ahora íbamos a presentar ya no animales muertos, nosotros mismos como sacrificios vivos. Si tu vida, mi vida se va a desgastar, si tu vida, mi vida se va a quemar, si tu vida, mi vida se va a desgastar, que sea quemándose como olor fragante para la gloria del Señor. Que si tu vida se va a chupar, a ser viejita, se va a arrugar, si tu vida se va a acabar, que sea como sacrificios espirituales, que nos quememos en olor fragante para Dios. Pero escúcheme bien, me temo que la mayoría se está quemando no sobre la base de un altar de adoración. Muchos de ustedes están quemando su vida, están desgastando su vida, están despilfarrando su vida en cosas que son del mundo, en cosas que son de la carne, en cosas que si Cristo viene, esas cosas no se van para arriba, se quedan aquí abajo. O sea, amados, creo que como sacerdotes no estamos cumpliendo con nuestra función sacerdotal. Número 4, cuando no hay altares en la vida, y con esto quiero terminar, cuando no hay altares en la vida del sacerdote, en su casa y en la iglesia, viene la apostasía, viene la maldición y la decadencia espiritual. Tú puedes seguir como vas, siendo cristiano congregante. Puedes seguir caminando como lo has hecho estos años, cristiano religioso, cristiano simpatizante.
Y si tú quieres seguir igual, vas a tener lo mismo. Pero si tú quieres cambiar este año, tú necesitas hacer algo diferente. Si no hay altares en tu vida, en tu casa, en la iglesia, viene la apostasía, la maldición y la decadencia espiritual. Israel había caído en una profunda crisis espiritual. Desde el tiempo del profeta Samuel hasta que se levantó un rey jovencito llamado Josías. En 2 de Crónicas 34, 1 al 4, y yo te pido que vayas conmigo en la Biblia, porque vas a darte cuenta que cuando no hay altares, viene la crisis más profunda. La crisis más profunda, y es la espiritual. 2 de Crónicas 34, 1 al 4. En ese tiempo de Josías, el pueblo tenía altares, pero no eran altares a Dios, eran altares paganos. Dice la palabra de Dios, 2 de Crónicas 34, versículo 1 al 4, dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y a los 8 años, verso 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó ¿a qué? A limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Verso 4: y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazo las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que las habían ofrecido sacrificios. Ahora escúchame bien, porque aquí hay una gran revelación. Iglesia de Dios, sacerdotes de la casa del Dios vivo y verdadero, hay una gran revelación aquí. Cuando tú no tienes altares para Dios, es por una razón. ¿Y sabe cuál es la razón? Tienes altares que no son de Dios. Cuando tú no tienes altares para Dios, es porque tú has levantado en tu vida otros altares. El ser humano es adorador. Dios lo puso en su corazón, Dios lo puso en su espíritu. Por eso Jesucristo dice que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Pero cuando no hay altares espirituales para Jesucristo, para nuestro Padre Celestial, creador de los cielos y la tierra, cuando no hay altares donde la presencia de Dios sube y la presencia de Dios baja, y la presencia de Dios cae, y la presencia de Dios se manifiesta, y la presencia de Dios te sana, te libera, y la presencia de Dios te manda un poder de multiplicación increíble. Yo te digo una cosa: cuando no hay eso, es porque tú tienes altares paganos en tu corazón. Hay altares paganos. No es que el pueblo de Israel no tuviese altares. Sí, había muchos altares, pero no eran altares de Dios. No eran altares de Jehová de los ejércitos. Eran altares de Baal, eran altares de Astarte, eran altares de Moloch, eran altares paganos. Y sabes que este jovencito Josías, llegó la crisis tan fuerte que hasta la Biblia la habían perdido. Desde el tiempo del profeta Samuel hasta el tiempo de Josías, la Biblia la habían perdido. No había altares, no había Biblia. El templo estaba destruido, estaba arruinado. Y entonces Josías se levanta siendo muy niño y manda a reconstruir el templo. Y reconstruyendo el templo, ¿qué creen que pasó? Se encontraron el libro, la ley, la Biblia, y rápidamente fueron con el rey y le dijeron: rey,
hallamos la Biblia que se nos había perdido ahí unos cuantos añitos. Y el rey Josías manda que se la lean. Y cuando le leen la Biblia, este rey se rasga sus vestiduras, porque en la ley de Dios estaba escrito que cuando no había altares iba a venir maldición sobre la nación de Israel. Y entonces este jovencito Josías manda a construir el altar. Y dice la palabra de Dios que no hubo una Pascua donde se ofrecieron sobre el altar sacrificios y ofrendas desde el tiempo del profeta Samuel hasta el tiempo de Josías. No hubo una Pascua tan impactante de un avivamiento y arrepentimiento que el pueblo de Dios levantó. Yo te pregunto, si no tienes un altar de Dios en tu vida, es porque tienes altares paganos. ¿Y qué es un altar pagano? Que tú le estás dando tu tiempo, tu devoción, tú le estás dando a dioses que ocupan el lugar de Dios. Los jóvenes, su altar pagano puede ser tantas cosas. El mismo estudio puede convertirse en un altar pagano. Cuando muchos jóvenes dicen: pastor, es que yo no voy al discipulado, no voy a la iglesia porque es que tengo exámenes. A mí me da tanta tristeza. Me da tanta tristeza. Y más tristeza me da de los padres que le dicen a su hijito: ay, sí, hijito, está bien, no vayas a la iglesia, quédate estudiando. Todo lo que ocupa el lugar que le pertenece a Dios es un altar pagano. Hay tantos adultos que dicen: no, pastor, es que no voy a la iglesia, es que por mi trabajo, es que no me discipulo por mi trabajo. Ese es un altar pagano. Otros dicen: ay, pastor, es que mi esposo. Los hombres, yo he escuchado pastores que no voy a la iglesia por mi esposa, se molesta. Ese es tu altar pagano. Por eso es que no eres capaz de tener un altar para Dios, porque en el altar para Dios es primero Dios, luego Dios y después Dios y al último Dios. Y seguirá siendo Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Yo te pido en el nombre de Jesús, ¿quieres un año diferente? Que caiga fuego del cielo. ¿Quieres un año donde venga un rompimiento y un aceleramiento como nunca en tu vida? Que Dios quite las maldiciones, que Dios quite las enfermedades, que Dios ate al devorador. Oh, hermano, necesitas quitar lo que hizo Josías, quitar todos tus altares paganos y comenzar a reconstruir el altar de Dios. ¿Habrá alguien aquí que diga: Dios me ha hablado? Yo no tengo un altar al Dios de los cielos. Yo ni siquiera he venido a orar en las mañanas y en las noches tampoco, pero ahora que está hablando de altares, yo me voy a unir. Yo me voy a unir a ese altar que estamos construyendo aquí todos los días, 5:30 de la mañana. En las noches aquí se está construyendo un altar porque anhelamos que la gloria de Dios llene tu casa, llene tu negocio, llene tu cuerpo, llene esta iglesia, llene las redes, llene las células, llene las casas de vida, los centros de amor, los grupos de 12. Que caiga la gloria de Dios. Cuando hay altares, la gloria de Dios no se deja esperar.